Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, me presento, soy y aquí hablamos de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, las novelas que nos roban el corazón, los actores que nos enamoran y en general, todo el drama y la emoción que nos traen estas producciones. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en un tema que sé que a muchos de ustedes les toca la fibra sensible, la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, es algo que todavía duele. Pero vamos a analizarlo con más detalle, a recordar los momentos más bonitos con aún más nostalgia, a explorar las posibles razones detrás de la ruptura y, sobre todo, a entender por qué esta despedida sigue siendo tan intensa, casi como un eco persistente en el mundo del fandom turco. Antes de que sigamos, quiero pedirte ese favorcito que ya conoces. Si te gusta el contenido de este canal, si te emocionas tanto como yo con las novelas turcas, si vives y respiras cada escena de romance y drama, no olvides suscribirte. Es completamente gratis y te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Además, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba algo. Así no te pierdes de nada, ni siquiera un segundo de chisme turco jugoso. Bueno, ahora sí, ajustemos los cinturones porque nos vamos a sumergir de lleno. Adiós Kerem y Hande. Su despedida te hará llorar. Será el final. Este título, ya nos pone el corazón en un puño, ¿verdad? Y es que la relación de Kerem y Hande no fue solo una historia de amor de telenovela, fue una historia de amor que trascendió la pantalla, que se convirtió en un fenómeno cultural. Desde que los vimos juntos en Senkalkapm, la química entre ellos era no solo innegable, sino palpable. Se podía sentir a través de la pantalla, como una electricidad que conectaba a Eda y Serkan, y a Kerem y Hande. La forma en que se miraban, cargada de una intensidad que te dejaba sin aliento, la manera en que se reían, con una complicidad que parecía conocer todos los secretos del universo, era magia pura. Era como si el guión de la novela simplemente les diera un marco para que su amor brillara con una luz propia. Recuerdo perfectamente el momento en que se confirmó su relación. Las redes sociales no solo explotaron, se desintegraron. Era como si el mundo entero contuviera la respiración y al soltarla, lo hiciera en forma de hashtags, memes y felicitaciones. Todos, absolutamente todos, estábamos felices de ver que el amor que sentíamos por Eda y Serkan, esa fantasía que nos hacía suspirar cada noche, se había trasladado a la vida real. Las fotos de sus vacaciones juntos en lugares paradisíacos donde el sol parecía envidiar su brillo, sus apariciones públicas, donde cada gesto y mirada era analizado al milímetro, sus declaraciones de amor, sutiles pero llenas de significado, todo era perfecto. Eran la pareja del momento, la pareja que todos admirábamos, la pareja que nos hacía creer en el amor verdadero, ese amor que te hace sentir que puedes volar, que te hace olvidar todos los problemas del mundo. Eran, para muchos, la personificación del felices para siempre. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son como las vemos en las redes sociales. Detrás de las sonrisas cuidadosamente seleccionadas y los momentos perfectos, filtrados y editados para la posteridad, había dos personas reales, con sus propias vidas complejas, sus propias ambiciones profesionales que a veces chocaban, y por supuesto, sus propios problemas, esos fantasmas que todos cargamos y que a veces nos impiden avanzar. Los rumores de crisis empezaron a surgir de la nada, como pequeñas filtraciones que con el tiempo, se convirtieron en una inundación. Al principio, nadie les prestó mucha atención. Pensábamos que eran solo habladurías de la prensa rosa, esos inventos que los periodistas sacan de la manga para vender revistas, que no tenían ningún fundamento en la realidad. Pero poco a poco los rumores se fueron haciendo más fuertes, más insistentes, más difíciles de ignorar. Ya no había fotos juntos en redes sociales, esas instantáneas que antes alimentaban nuestra ilusión. Sus apariciones públicas se volvieron más escasas, como si evitaran cruzarse en el mismo espacio-tiempo. Y las declaraciones de amor, esas frases que antes nos hacían suspirar, desaparecieron por completo, dejando un vacío doloroso en su lugar. El silencio era ensordecedor. Finalmente llegó la confirmación oficial, Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia golpeó como un rayo en un día soleado. El shock fue generalizado, como si un terremoto hubiera sacudido los cimientos de nuestra fe en el amor. Muchos no queríamos creerlo, nos negábamos a aceptar la realidad. Pensábamos que era una pesadilla de la que íbamos a despertar en cualquier momento, que todo era un malentendido. Pero no, era real. La pareja perfecta, la pareja que nos había hecho soñar,
la pareja que creíamos invencible, se había separado. El cuento de hadas había llegado a su fin. ¿Qué pasó exactamente? Esa es la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos y que probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva y completa. Y sinceramente creo que nunca lo sabremos con certeza. Las relaciones son intrincadas, laberínticas, y más aún cuando se desarrollan bajo la lupa implacable de los medios y la atención pública, donde cada gesto, cada palabra, cada mirada es interpretada, analizada y magnificada hasta el infinito. Lo que sí sabemos, lo que podemos deducir a partir de las pistas que nos han dado, es que ambos son personas muy talentosas, con carreras prometedoras y agendas cada vez más apretadas. Quizás la presión mediática, esa constante sensación de estar siendo observados y juzgados, fue demasiado pesada para soportar. Quizás la distancia, los viajes constantes, la falta de tiempo para estar juntos, erosionaron la relación poco a poco. Quizás la incompatibilidad de agendas, las prioridades cambiantes, las ambiciones profesionales que los llevaban por caminos diferentes, o quizás, simplemente, el amor se acabó como a veces sucede sin una razón aparente, sin un culpable claro. El amor, como todo en la vida, es efímero, cambiante e impredecible. Lo importante, lo que debemos recordar con cariño, es revivir los momentos felices que nos regalaron. Recordar la magia de Eda y Serkan, esa conexión que traspasaba la pantalla. Recordar sus risas contagiosas, que nos hacían reír a nosotros también. Recordar sus miradas cómplices, que parecían hablar un idioma que solo ellos entendían. Recordar que aunque su relación haya terminado, el amor que se tuvieron fue real, al menos en un momento dado, y eso es lo que importa, lo que debemos atesorar en nuestra memoria. Pero, ¿será el final? Esa es la otra pregunta que plantea el título del vídeo, la pregunta que nos mantiene enganchados, la pregunta que alimenta nuestra esperanza secreta. ¿Será el final definitivo de Kerem y Hande como pareja? Nadie lo sabe con seguridad. En el mundo del espectáculo, donde las reglas son diferentes y los límites se difuminan, todo es posible. Hemos visto a parejas separarse y volver a unirse después de años, desafiando todas las probabilidades. Hemos visto romances renacer de las cenizas, como el ave fénix, más fuertes y brillantes que nunca. Personalmente creo que es importante darles espacio y tiempo, respeto y comprensión, para que ambos puedan sanar, superar el dolor y seguir adelante con sus vidas, ya sea juntos o por separado. Si el destino, ese guionista caprichoso que a veces nos depara sorpresas inesperadas, quiere que vuelvan a estar juntos, así será. Pero si no, si deciden seguir caminos diferentes, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus caminos individuales, con la misma admiración y cariño que les hemos brindado hasta ahora. Lo que sí es cierto, lo que nadie puede negar, es que la relación de Kerem y Hande dejó una huella imborrable en el corazón de muchos de nosotros, una marca que el tiempo no podrá borrar. Nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química puede ser innegable, que a veces, las historias de amor de telenovela pueden hacerse realidad, al menos por un tiempo. Pero también nos enseñó que el amor no siempre es suficiente, que las relaciones pueden ser complicadas, que a veces, las cosas simplemente no están destinadas a ser, por mucho que lo deseemos. Ahora bien, quiero hablar un poco más sobre lo que cada uno ha estado haciendo desde la separación, para ver cómo han evolucionado sus carreras y sus vidas personales. Kerem ha estado enfocado en su carrera, sumergiéndose en nuevos proyectos, desafiándose a sí mismo como actor y demostrando su versatilidad en diferentes roles. Lo hemos visto en nuevas series y películas, interpretando personajes diferentes y desafiantes, alejándose de la imagen del galán romántico y explorando facetas más complejas y oscuras. Se nota que está creciendo como actor, que está experimentando y que está disfrutando de su trabajo, que está encontrando su propio camino en el mundo del espectáculo. Hande, por su parte, también ha estado muy ocupada, consolidando su carrera como una de las actrices más populares y talentosas de Turquía. Ha protagonizado nuevas series, que han batido récords de audiencia, ha trabajado como embajadora de marcas importantes, prestando su imagen a productos de belleza y moda, y ha demostrado su versatilidad como actriz, interpretando personajes muy diferentes entre sí. También la hemos visto involucrada en causas sociales, utilizando su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes, como la defensa de los derechos de los animales y la lucha contra el cáncer. Hande sigue brillando con luz propia y demostrando que es mucho más que una cara bonita, que es una mujer inteligente, talentosa y comprometida. Ambos han demostrado ser profesionales y dedicados a su trabajo, capaces de separar su vida personal de su vida profesional.
Han sabido manejar la situación con madurez y respeto, evitando escándalos y controversias, y han seguido adelante con sus vidas sin dejar que la separación los defina o los limite. Y eso, creo yo, es algo que debemos admirar y respetar. Pero volviendo al tema principal, la despedida. Sí, fue triste, dolorosa, desoladora. Sí, nos hizo llorar a muchos, nos rompió el corazón en 1000 pedazos. Pero también fue una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza del amor, sobre la complejidad de las relaciones, sobre la importancia de respetar las decisiones de los demás, incluso cuando no las entendemos. Y quién sabe. Quizás en el futuro el destino, ese titiritero invisible, vuelva a cruzarlos, los ponga en el mismo camino. Quizás vuelvan a encontrarse, a reconectarse y se den una nueva oportunidad. O quizás no. Lo importante es recordar que ambos son personas valiosas, con mucho talento y mucho que ofrecer al mundo. Y que independientemente de lo que depare el futuro, siempre los recordaremos con cariño y admiración. En resumen, la separación de Kerem y Hande fue un golpe duro para muchos de nosotros, una decepción que nos costó superar. Pero también fue una lección sobre la vida, el amor y la importancia de seguir adelante, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Recordamos los buenos momentos, atesoramos los recuerdos felices, respetamos sus decisiones y les deseamos lo mejor en sus caminos individuales. Y quién sabe. Quizás algún día, el destino vuelva a unirlos. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final, por haber compartido este momento conmigo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan sensible, que toca tan profundamente nuestros corazones. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la separación de Kerem y Hande. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál fue su momento favorito de la pareja? ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia de amor? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, conocer sus opiniones y debatir sobre este tema que nos apasiona. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también aman las novelas turcas, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias por todo su apoyo incondicional. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor. Cara guiño.